mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlo de mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Tome su asiento. Aleluya. Sea el Señor hablando a su iglesia y seamos edificados por medio de su palabra. ¿Sí, hermana? Hermano Osvaldo envía su versículo y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo 7:7. Amén. Muy bien. Que sea el Señor bendiciendo su vida y podamos ser edificados por medio de su palabra. Queremos compartir un tema en esta hermosa hora y quiero que se lo comparta a su hermano de la par suya. Dígale con convicción: los líderes que el Señor está buscando. Dígale. Los líderes que Dios está buscando. Los líderes que el Señor está buscando. Usted dirá: ¿qué Señor, hermano? Sin duda alguna, Señor Dios. ¿Por qué razón? Porque en el Evangelio usted y yo no hemos venido por gusto. Al Evangelio usted y yo no hemos venido en vano. Al Evangelio usted y yo hemos venido para hacerle bendición. Y es por eso que el Señor anda buscando gente capacitada para poder serle de utilidad en el Evangelio. Y es que llama la atención porque ¿quién iba a pensar que el Señor iba a llamar a un hombre que había matado a un egipcio? ¿Quién iba a creer que Dios iba a llamar a alguien que había escapado, que había sido un milagro de Dios, valga la redundancia, por haber sido salvado de una persecución que había contra la niñez de aquel tiempo? ¿Quién iba a creer eso? Nadie lo iba a creer. Ahora bien, ¿quién iba a creer que usted y yo íbamos a estar aquí en el Evangelio? ¿Quién lo iba a creer? Nadie lo podía creer. Nadie lo pensó creer. Pero ¿qué pasó? El plan de Dios es perfecto. Y es por eso que si usted y yo estamos aquí sentados, es porque Dios quiere sacar potencial de nosotros. Aleluya. Por lo tanto, el título es, el tema es: los líderes que el Señor está buscando. Amén. Y también queremos compartir un subtema, y compártalo de la par suya, y ya le digo con confianza también: líderes aprobados y desaprobados. Líderes aprobados y desaprobados. Líderes aprobados y desaprobados. ¿Por qué razón, hermano? Aquí vamos a hablar un poco de historia. Y es que llama la atención que un líder, en mis propias palabras, si no es concepto, en mis propias palabras, es alguien que tiene al mando un grupo de personas. Es una persona que ejerce un liderazgo, valga la redundancia. Es una persona que está a cargo de una institución, una organización, o en este caso, en términos evangélicos, en términos ministeriales, está a cargo de una congregación. Es un líder. Ahora, llama la atención que hay demasiados tipos de líderes. Amén. Cada líder es distinto. Aleluya. No todos los líderes son iguales. Amén. Hay líderes que son aptos, hay líderes que sí son capacitados para ser líderes, hay líderes que sí son aprobados para ser líderes, hay líderes que sí tienen ese don para liderar, y hay líderes que no son aprobados. Hay líderes que son desaprobados. Hay líderes natos y líderes que se forman líderes. Hay líderes natos, o sea, hay líderes que ya de por sí traen ese don. Amén, Pero amén. también hay líderes que se van formando en el camino. Aleluya. Pero lamentablemente
en ese camino de formación hay líderes que se han descuidado. En la Biblia hay. Y esos líderes hicieron que poblaciones, hicieron que la gloria de Dios se fuera, hicieron que hubiera derrotas, hicieron que Dios los desechara, hicieron que Dios se enojara contra ellos. Hay muchos líderes y es por eso que usted y yo en el Evangelio tenemos que tomar el ejemplo de los buenos líderes. Es por eso que usted y yo en el Evangelio tenemos que tomar el ejemplo de los buenos líderes. Pero también dice la Biblia que las historias que están escritas en este libro fueron escritas para que usted y yo no hagamos lo que ellos hicieron. Entonces quiere decir también que se aprende de los errores de aquellos líderes que no eran aprobados por Dios. Entonces es importante que usted y yo seamos buenos cristianos. No quiero yo invitar ni incitar a que todos nos convirtamos en líderes de una iglesia. No voy a predicar para que todos se conviertan en apóstoles. No voy a predicar aquí para que todos se conviertan en evangelistas, no. Sino que vamos a meditar un momento sobre la importancia de tener un buen control tanto en nosotros como en un pueblo. Ahora bien, hoy que es culto de enseñanza, vamos a hablar un poco de historia. Todos ya conocen, muchos van a decir que fui zancudo, fui copión, porque la hermana de ayer predicó en el capítulo de atrás, capítulo 2, bajo el tema Una mujer con determinación. Pero el Señor nos había revelado esto desde el ayuno, así que si así quiso Dios que predicáramos, pues fue confirmación más que todo lo que la hermana dio el día de ayer. Y rápidamente nos va a contar la historia antes de que sucediera este momento que acabamos de leer. Dice la Biblia que cuando José estaba en Egipto, todos conocen a José, José, el hijo de Jacob, que fue despreciado por sus hermanos, que era el soñador, que los sueños que él tenía sí tenían un significado, aunque al principio no lo comprendían, pero luego él los iba a ver con sus propios ojos. Este mismo muchachito fue esclavo a Egipto. Después de que estaba en Egipto, fue tentado, venció la tentación. Y a causa de vencer la tentación, él también fue probado por Dios, está en la cárcel, y ahí conoció al panadero, al copero. Pasaron años, se cumplió la profecía que había dado, se puede decir, o la interpretación que había dado José a los sueños del panadero y el copero. Luego de muchos años, también él fue sacado de la cárcel para poder interpretar un sueño al faraón. Y al ver Faraón que José tenía una sabiduría que no era humana, literalmente no era humana, era de Dios, dijo Faraón: no es bueno que este muchacho esté aquí en la cárcel, entonces él me ha dicho lo que va a suceder más adelante. Entonces él convirtió a José en gobernador de Egipto. Este mismo gobernador llamado José fue el que salvó a Egipto e inclusive a su propia familia de la sequía que había pasado, que había arrasado por toda aquella región, puesto que ese fue el sueño que había tenido Faraón. Y en medio de esa sequía, como José, a causa de la interpretación, él había ya tenido un plan sobre guardar 7 años provisión alimenticia para los próximos 7 años de sequía. Cuando vino el tiempo de la sequía, ¿quién cree usted que llegó ahí con José? Su propia familia. Y llama la atención porque José fue luego y los probó a sus hermanos, y él quería saber qué había en el corazón de ellos. José los probó, los metió a la cárcel, y después los sacó, les pidió que fueran a la casa de su padre, y si querían alimento, que fueran a traer a su hermano, al hermano menor. Y también dejó en la cárcel a Simeón. Y entonces llama la atención que fue una larga historia, fue un largo proceso. Y en ese proceso José se dio cuenta que sus hermanos ya habían cambiado. Aleluya. Se dio cuenta que sus hermanos ya no eran los mismos. Y entonces José dijo a sus hermanos, cuando él quería aprobar la última prueba, les dijo, al ver que con intención
José había dejado su copa en el saco de Benjamín, el cual fue, ahí no estaba José. Y cuando descubrieron que Benjamín tenía la copa, José le dijo, este muchacho se va a quedar conmigo como esclavo. Y quería saber qué iban a decir los hermanos de José. ¿Y qué quiere usted que dijeron? Todos estaban diciendo y estaban pidiendo un reemplazo. Estaban diciendo, señor gobernador, deje libre al muchacho. Si quiere, a mí póngame como esclavo, a mí póngame como su siervo, pero deje libre al muchacho. Y dice que José se levantó, José se conmovió y él empezó a decir y a declarar a sus hermanos que él era José su hermano. Amén, amén. Y ahí fue donde sucedió una historia muy hermosa. ¿Por qué razón? Porque José les dijo a sus hermanos, vayan allá con mi padre. No quiero que estén viviendo allá en la miseria de en Canaán, así que traigan a toda mi familia a que vivan aquí conmigo. Y cuando parecía que José estaba muerto, según Jacob, Jacob vio con sus ojos todavía a su hijo José y a sus nietos. Amén. Y fue una larga historia. Aleluya. Y luego, después de que Jacob murió, dice la Biblia que José también estaba allá de grande, pero él también hizo una promesa. Y él le dijo a sus hermanos o a sus descendientes, cuando el Señor, porque él dijo, yo sé que el Señor los llevará de esta tierra a una tierra prometida. Amén. Y cuando suceda esto, ustedes háganme el favor de llevar mis huesos. Santo Dios. Lleven mi resto de aquí de Egipto a la tierra donde Dios lo va a llevar. Aleluya. Miren qué tremendo. O sea que José tenía ya un conocimiento previo de lo que iba a pasar. Amén. José ya tenía un conocimiento de lo que iba a venir. Aleluya. Y justo lo que José había predicho fue lo que sucedió. Amén. La Biblia en Éxodo 1, que de repente se levantó un faraón que no había conocido Amén. lo que había hecho José. Se levantó un faraón que no había conocido esa ayuda que había hecho José, tanto para el pueblo como para la familia de José. Se levantó ese faraón. Y el faraón, al ver que los israelitas, que al principio fue un pueblo de 70, pero ese pueblo de 70 se fue multiplicando, y al ver que el pueblo era más numeroso, ese faraón tuvo miedo, Ay, santo. ese faraón tuvo temor. Aleluya. ¿Y qué fue lo que mandó entonces? Este faraón lo que empezó fue que a esclavizar al pueblo de Israel. Empezó a amargarles la vida. Santo Rey. Dice en el verso 8, perdón, leemos mejor el verso 10, no, mejor el 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo, hijo de Israel, es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y oiga lo que hizo entonces. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero llama la atención que en medio de la esclavitud que había hecho el faraón, que no había conocido a José, dice la Biblia que cuando más los oprimía, más iba multiplicando, Aleluya. más iban creciendo. Y a faraón le dio miedo eso, porque él dijo, está creciendo un pueblo que ni siquiera es de Egipto, Jehová. y si no los controlamos, ellos nos van a parar controlando a nosotros. Amén. Entonces empezó a haber astucias, empezó a haber estrategias negativas para poder disminuir a la población israelita, y en eso contactó a dos parteras llamadas Cifra y Fua, las cuales eran hebreas, y les dijo el faraón, cuando nazca un niño israelita, un niño hebreo, revisen el sexo. Es hombre, mátenlo. Aleluya. Es mujer, déjenla con vida. Amén. ¿Y qué pasó? Las parteras, Cifra y Fua, ellas temían a Dios. Amén. Y ellos le dijeron a faraón después, al principio no iban a hacer caso, pero como temían a Dios, prefirieron quedar mal con el faraón que quedar mal delante de Dios. Aleluya. Y cuando faraón les preguntó, ¿por qué ustedes no han matado a los niños israelitas?
Fue lo que la hermana predicó el día de ayer. Aquí voy a pasar rapidito porque todos ya vimos lo que la hermana dijo ayer. Amén, Y amén. dice la Biblia que decían las parteras, las mujeres israelitas no son como las mujeres egipcias. Santo Dios. Porque cuando nosotros llegamos a ayudar en el parto, las mujeres israelitas ya han dado a luz, Amén. ya tienen al hijo en sus brazos. Santo Dios. Entonces no podemos hacer nada más. Y entonces el faraón, como decimos, le dio, ya sabe. Santo Dios. ¿Y qué pasó entonces? Aleluya. ¿Y qué pasó entonces? El faraón tuvo otra mala idea. ¿Qué otra mala idea, hermano? Es la Biblia en el verso 20. Verso 21 mejor. Vive Dios. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Amén. Pero es el 22. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Entonces dijo Faraón, no funcionó la idea de matar a los niños, primero las parteras, pues bueno, no queda de otra. Hay que matar a los niños, hay que lanzarlos al río y a las niñas dejarlas comidas. ¿Y qué sucedió entonces? Se levantó una gran mortandad contra los niños hebreos. Y en el capítulo 2, donde la hermana predicó, y ahí fue donde nació el hombre a quien el día de hoy vamos a hablar. Es la Biblia que un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la cual la mujer se llamaba Jocabed, y según los estudios dicen que el hombre se llamaba Amra, aunque no están seguros, pero dice la Biblia que ellos tuvieron un hijo al cual llamaron Moisés. Amén. Bueno, no dice que pusieron nombre, solo dice que tuvieron a un hijo, pero este hijo, dice la Biblia, que era hebreo, y como era hebreo, también tenía que perder la vida. Aleluya. ¿Y qué sucedió entonces? Dice la Biblia que la madre de este niño dice que lo escondió durante 3 meses, Amén, amén. con tal de que no lo mataran. ¿Quién hace eso? Dios. Lo hace el plan de Dios. Amén. Porque, póngase a pensar, los hombres de Egipto eran hombres de estrategia. Amén. Los, por así decirlo, soldados de Egipto tenían estrategias. Ellos bien podían entrar a las casas y localizar bien donde estaba el bebé, y Aleluya. ellos lo entraban rápido y lo lanzaban al río. Amén. Pero ¿por qué a este niño no lo lograron ver durante 3 meses? Santo Dios. ¿Por Dios qué lo no? cuidaba. Dios lo cuidaba. Aparte de que la madre cuidaba a ese niño, era Dios el que velaba por ese niño. Era porque Dios sabía que este niño que estaba en peligro era el que iba a libertar al pueblo de Israel. Y luego de 3 meses, cuando el niño ya llegaba, no le quedó de otra manera a la mamá que despojarse de su hijo. Y le hizo una arquilla de juncos, la calafateó, la asfaltó y luego puso al niño dentro de ella. Y la decisión que tomó fue lanzarlo al río. Pero mira qué tremendo, porque todo lo que sucede es con propósito, Amén. sea bueno, sea malo. ¿Será Aleluya. que a la mamá de Moisés, aunque todavía no dice que era Moisés, será que la mamá de Moisés le dolió lanzar a su hijo al río? Sí le dolió. ¿Cuántas madres de aquí lanzarían a los hijos al río? Santo Dios. Pequeños. ¿Ya que no? ¿Por qué razón? Porque son inocentes. Amén. Como decimos, son ternuritas, son criaturas, Indefensos. indefensos. Apenas están empezando la vida. Aleluya. Una madre no se llamaría, pero ¿qué es lo que pasó? La madre de Moisés se dispuso y se decidió a hacerlo, pero ella confiaba en Dios, Amén. pero ella tenía la esperanza en Dios. Aleluya. Y según la Biblia, también fue Dios el que tomó el control Amén. de ese camino en la barca. Antes de continuar, que le bendiga, hermano Paul, estamos predicando en Éxodo capítulo 3,
verso 4 al 10, bajo el tema, el pueblo dice: Los líderes que Dios está buscando. los líderes que el Señor está buscando, como su tema, Líderes aprobados y desaprobados. líderes aprobados y desaprobados. Entonces, dice la Biblia que la madre de Moisés lanzó en una barca, en una canasta, al niño al río Nilo. Amén. Pero no fue solo. Ahí va la hermana María acompañando el camino para ver qué pasaba. Y de repente no fue casualidad, no fue la suerte, no fue que la familia era dichosa, no. Fue el plan de Dios. Fue el plan de Dios. El plan de Dios, El plan de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia en el verso 5, en el verso 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a la base del río y paseándose su doncella por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. ¿A dónde paró el niño? ¿A dónde va a parar el niño? En la casa de la hija del Faraón. Mira qué tremendo. Y uno diría: ¿para qué cayó ahí? Cayó directamente a la boca del león. Cayó directamente a la boca del lobo, porque de una vez llegó a donde estaba el Faraón. Bien fácil lo podían matar, fácilmente le podían quitar la vida. Como no tenía destino, no tenía origen, no sabía ni dónde venía, y lo podían matar. Pero ¿qué pasó? Fue el plan de Dios. Porque dice la Biblia que entonces la hermana de Moisés corrió hacia donde estaba la hija del Faraón y empezó a hablar con ella y le dijo: ¿usted quiere a una mujer que le ayude a cuidar el niño? Y la hija del Faraón, ya por Dios, obviamente le dijo: muy bien, que le consiguiera una. ¿Y a quién cree que fue a conseguir esa muchacha? Santo Rey. A la verdadera madre de Moisés. Ese plan ningún humano lo hubiera hecho. Así es, aleluya. Ese plan ningún humano lo hubiera hecho. Ese plan era de Dios. Y dice la Biblia que entonces la hija de Faraón lo crió, la hija de Faraón le dio el estudio, la hija de Faraón fue la que lo educó. Y dice la Biblia en el verso 10: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Mira qué tremendo. Es decir entonces que Moisés fue un milagro de Dios también, porque él fue salvado de la muerte para poder estar en el mejor lugar, se puede decir, en aquella época, porque estaba en un palacio, iba a vivir como rey, no iba a tener ningún peligro de nada. Pero llama la atención porque luego más adelante, en el verso 11, relata la historia sobre que Moisés creció, se convirtió en un adulto ya, se convirtió en un joven. Y él era el príncipe de Egipto. Y dice que él estaba caminando por aquella región y dice la Biblia que salió a sus hermanos y los dio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hizo? Felicitó al capataz, felicitó al egipcio. Dice que le dio una palmada en las espalda y le dijo: le felicito, hermano, porque usted está haciendo bien su trabajo. ¿No? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo? Dice que como no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Es tremendo. O sea que ya era atrevido desde joven. Aleluya. Ya tenía valentía desde joven. Ya tenía ese, ¿cómo es la palabra correcta? Ya tenía esa gallardía de derramar sangre ya. ¿Sí? Mató al egipcio y fue con propósito también. Porque todo va
bajo el control de Dios. Amén. Dice la Biblia que cuando sucedió eso, dice que escarbó en la tierra, o sea que también era bueno para el trabajo. Y ahí Aleluya. escondió al egipcio. Amén. Y ahí lo escondió y lo enterró con tal de que nadie supiese qué había pasado. Aleluya. Pero al otro día, ¿qué es lo que fue lo que pasó? Dice que Moisés, imagino yo que era un egipcio con carácter hebreo. Amén. Con planta de egipcio, pero con carácter hebreo. Amén. Dígalo. Con planta de egipio, pero con carácter de hebreo. Con planta de egipcio, pero con carácter de hebreo. ¿Por qué razón? Porque luego el otro día vio a dos hermanos que estaban ahí peleando, o sea, a dos hebreos que estaban peleando sus labores. Y empezó a meterse Moisés y les dijo, hermano mío, no peleen. Aleluya. Se lo voy a parafrasear, hermano mío, no estén así como perros y gatos. Hermano mío, no estén ahí discutiendo, hermano. Trabajen mejor. ¿Y qué pasó? Se levantó un listo. Se levantó un contestón. Ay, Alguien no tenía miedo a la muerte y levantó la voz a Moisés. Y dice el 14. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. ay, aleluya. Mira qué tremendo. Lo encubierto sale a luz, diga. Lo encubierto sale a luz. Lo encubierto Sí. sale a luz. Aunque sea bueno lo que uno ha hecho, va a salir todo a la luz. Aunque Aleluya. sea malo, todo sale a la luz. Amén, ¿Y qué amén. pasó? Entonces Moisés, estando preocupado, teniendo miedo, porque había sido descubierto, e inclusive Faraón había escuchado ya lo que había hecho Moisés. Aleluya. Y él dijo, no puedo creer yo que Moisés haya hecho esto. Lo salvamos de la muerte, le dimos un buen estudio, le enseñamos la lengua egipcia, le dimos una buena casa. Y para que mate a un hermano egipcio, Santo se Rey. enojó Faraón y mandó a matar a Moisés. Pero ¿qué pasó? Todo estaba bajo el plan de Dios. Así es. Porque antes de tiempo Moisés decidió irse de Egipto al desierto. Amén. Miren qué tremendo. Y al desierto de camino para Madián. Y yendo en ese camino, ahí fue el entrenamiento que él tuvo como líder. Aleluya. ¿Por qué razón? En el capítulo 3 es donde ya estamos en la base. Amén. Pero antes de seguir ahí, vamos a leer el verso 16, amén. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y darle de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron, les echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y le defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores. Y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Y amarle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora como por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aleluya. Ahí fue donde él hizo su vida. Amén. Ahí fue donde él creció. Le voy a dar un dato histórico, por así decírselo. Dicen los estudios que, bueno, es una Biblia. Moisés vivió 120 años. Amén. Aleluya. Pero según la ciencia, según los estudios, dicen que Moisés vivió en 3 regiones distintas de toda su Aleluya. vida. 40 años vivió en Egipto, Amén. 40 años vivió en Madián, y sus últimos 40 años lo vivió en el desierto. Aleluya. Miren qué tremendo. Esa fue la vida de un hombre de Dios. Amén. Esa fue la vida de un líder. Bueno, y según la Biblia, uno de los mejores líderes que ha tenido el Señor Dios. Y entonces la Biblia que Moisés se quedó a morar ahí en Madián. Entre tanto el rey de Egipto murió y los hijos de Israel, pues obviamente tuvieron a un nuevo faraón,
él fue más cruel con ellos y ellos clamaban a Dios por ayuda para que fueran libertados. Dice la Biblia que miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ahora si entramos al capítulo 3, que es la base. Dice la Biblia que estaba Moisés todo tranquilo, ya había hecho su vida, ya tenía esposa, ya tenía un hijo, ya tenía su suegro ahí, que era sacerdote de Madián, ya estaba ahí contento, como que si nada hubiera pasado, pero de repente hubo un día que cambió su vida completamente. ¿Por qué razón? Él estaba apacentando las ovejas de Jetro, su suegro. Oiga esto, sacerdote de Madián. Llevó a las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y oiga esto, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque causa la zarza no se quema. Quedo aquí. Miren qué tremendo. ¿Puede creer que Moisés tuvo esa curiosidad de decir, voy a indagar por qué no se quema la zarza? Santo Jehová. ¿Quién cree usted que hizo que Moisés tuviera esa curiosidad? El mismo Dios. Fue el mismo Dios el que lo sedujo. Aleluya. Fue el mismo Dios el que lo incitó a ver la zarza. Amén, amén. ¿Por qué? Porque ahí lo iba a llamar. Miren qué tremendo, porque la representación de Dios es también por medio del fuego. Amén. Y el fuego de Dios no quema literal. Bueno, que Aleluya. se siente que quema literal, pero no quema literal. O sea, en el sentido, cae el fuego de Dios aquí y quema estas flores. No. Aleluya. Sí lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero no literalmente en el Espíritu Santo. ¿Por qué cree usted que entonces la zarza ardía y no se consumía? Aleluya. Porque era la presencia de Dios la que estaba en la zarza. Gloria a Dios. Y dice el verso 4, ahí cuando empezamos a leer la base. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Miren, es tremendo. Aleluya. ¿Qué especial tenía ese monte? No lo sé, no me pregunte. Amén. ¿Qué especial tenía ese terreno donde estaba la zarza? No lo sé, no me pregunte. Dios sabe por qué. Amén. Pero si Dios decidió que su presencia estuviera ahí en ese lugar, Aleluya. era tierra santa. Amén, amén. Y cuando oyó Moisés esta voz, tuvo miedo. Las palmas sean para Dios en esta hora. Y dice la Biblia que le dijo Dios a Moisés, quita tu calzado de tus pies, quita lo que tenía en Egipto en este tiempo, quita lo que tenía en el mundo, Amén. quítate lo que te sobra. Ya no sigas con esas sobras de pecado que tenías en el mundo. Quita el calzado de tus pies. Amén. Quiero que vengas y que entres ante mí como alguien nuevo. ¿Por qué? Aleluya. Porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Amén. Y es tremendo. ¿Y qué hizo Moisés entonces? Moisés no se contentó. Moisés no se puso así con emoción, no. Tuvo miedo Santo y Dios. empezó a esconderse. Ocultó su rostro porque tenía miedo de ver a Dios. Amén. Miren qué tremendo. Es que todavía había espíritu de Egipto ahí dentro de él. Ay, Jehová. Sí. Aleluya. No conocía todavía a Moisés verdaderamente al Dios verdadero. Amén. Probablemente su suegro era levita, Amén. pero él no había conocido quién era verdaderamente el Dios al que servía su suegro. Amén. Tuvo que aparecérsele Dios y tuvo que tener una relación individual con él. Tuvo que hablarle él también directamente Dios a Moisés para que él conociera a qué Dios él iba a servir. Amén. Ahora póngase a pensar. Dios sabe por qué estableció a esta iglesia en este lugar. Así es. Dios sabe por qué estableció a este pequeño remanente en esta zona, en Aleluya. esta colonia, Amén, en amén. esta cuadra. Dios sabe por qué lo estableció. Así es. Aleluya.
Y si Dios lo estableció, esta tierra no es cualquier tierra. Este espacio no es cualquier espacio. Esta es tierra santa de Jehová. Por tanto, que no llegamos con humildad a este lugar. Aleluya. Llegamos con reverencia. Principalmente, Dios le está diciendo a Moisés: sé reverente, muchacho. No estás parado delante de un pulpito de madera, de metal, como estás allá en Egipto. No estás parado ante un ídolo. Estás parado ante el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Aleluya. Bien, es tremendo. Aquí en la Biblia no menciona si Moisés se arrodilló, pero vamos a ponerle un poco más de dramatización. Digamos que sí se arrodilló por temor y por reverencia. ¿Y qué sucedió entonces? Dice la Biblia que le dijo Dios a Moisés entonces: Moisés, Moisés. Y le dijo Moisés: ven aquí. Y luego le dijo en el verso 6, y dijo: yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlo de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y oiga esto: ¿cuál fue el propósito del llamado de Dios a Moisés? Ir a libertar a su pueblo. A libertar al pueblo. Y en el 10 le dijo: ven por tanto, ahora, ¿qué es ahora? En este momento. Y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. ¿Y qué cree usted que dijo? Dijo Moisés a Dios: heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén, Señor, ahorita hoy directamente, ahorita hoy. No. En el verso 11 le dijo Moisés a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Empezó a cuestionar, empezó a dudar, empezó a excusarse, empezó a ponerle pelos a Dios. Empezó a querer contarle un poco al llamado de Dios. Empezó a decirle: Señor, gracias, pero no gracias. ¿Sí? Porque dijo: ¿quién soy yo? Amén. ¿Qué especial tengo yo, pues? Santo Dios. ¿Qué de valioso tengo yo para que yo sea el indicado para ir a Faraón? No solo que allá me están buscando para matarme, no solo que allá tengo cuentas pendientes, no solo que allá tengo todavía recargos legales y policíacos, Ay, Jehová. porque le quité la vida a un mi compatriota. Costas procesales tiene todo. Tengo ahí unos delitos, Santo Rey. unos delitos pendientes, porque le quité la vida a un mi compatriota egipcio en aquel entonces. ¿Por qué quiere usted que yo vaya allá? 12. Y respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado el Egipto del pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Aleluya. El monte Oreb también es llamado el monte Sinaí, para los que no sabían. Entonces, mira qué tremendo. Moisés tenía su miedo, Moisés tenía temor, pero ¿qué le dijo Dios a Moisés? No tengas temor, Moisés. Aleluya. No desconfíe de mí. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén, amén. Que ellos tres fueron hombres que padecieron tanto, pero que también recibieron hoy su promesa. Recibieron la promesa prometida que yo les di a ellos, aunque no lo vieron ellos. Va a pasar. Si yo soy el Dios de ellos, ¿por qué duda, muchacho? Y le dijo Dios: ven, porque yo estaré contigo. Amén. Y la señal va a ser que sí o sí, no sé qué va a pasar, no sé si alguien va a morir o alguien va a tener que hacer algo, pero la señal va a ser que el pueblo tuyo va a terminar aquí adorando sobre este monte. Amén.
Y en el verso 13 dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si él me preguntase cuál es su nombre, ¿qué le responderé? ¿Qué quiere usted? Mire qué hermoso eso. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy el que a vosotros. Yo soy. Y mire que tremendo, porque así, simplemente sin necesidad de ver traducciones, la propia palabra ya dice significado: yo soy. Pero no dice qué es. Aleluya. Quiere decir que yo soy todo lo que usted y yo queramos que Él sea, Él lo es. Todo lo que usted y yo necesitemos que Él sea, Él lo es. Vive Dios. El pueblo, como necesitaba a Dios como el libertador. ¿Y quién fue Dios para el pueblo de Israel? Fue su libertador. ¿Qué fue Dios para el pueblo de Israel? Fue su padre, fue su esposo, fue su guía. Vive Sí. Cristo. Yo soy el que soy, dijo Dios. Aleluya. Y hoy, actualmente también, ese nombre sigue estando vigente. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es el que es. No soy el que soy. Quiere decir que todo lo que usted y yo queramos que sea, Él lo puede hacer. Porque no hay nada imposible para Él. Sí, hermano. Usted lo está necesitando como médico, no tenga pena de ser médico por excelencia. Usted lo está necesitando como un abogado, no tenga pena, Él es el mejor abogado. No tiene título, pero Él no tiene ningún caso perdido. Gloria a Dios. Sí. Lo queremos como padre, como maestro, como sustentador, como proveedor, como amigo, como padre, como esposo, como esposa. Todo lo que queramos, Él lo es. Aleluya. Y dijo Dios a Moisés: este es mi nombre, así me llamo yo. Si te preguntan quién te envió, tú dile: yo soy mi enviado. Yahweh me ha enviado. Aleluya. Es YHWH. Te lo digo porque el nombre en hebreo real de Dios es YHWH. Pero como no tiene ninguna vocal, no tiene sonido. Pero ese sonido o esa palabra se hace presente. Y dicen los estudios que es más y principalmente cuando uno inhala y exhala. Aleluya. Cuando uno pronuncia esas consonantes. Quiere decir que según los eruditos, cuando usted y yo respiramos, estamos pronunciando el nombre de Dios. Mira qué hermoso esto. Es que nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Aleluya. Y verso 15. Vaya, pues para que el pueblo no se quede así aturdido, perplejo y diga: ¿cómo así que Dios ha enviado? Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi nombre para siempre. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ah, mire qué hermoso eso. Entonces, ¿cuál es el nombre eterno de Dios? Jehová, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Jehová, el nombre de Dios. Aleluya. Mira qué hermoso. Verso 26. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diré: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no dejará ir sino por mano fuerte. Amén. O sea que él le estaba diciendo de una vez a Moisés: que adelante de una vez, hijo.
tú vas a ir a Egipto, pero no creas que va a ser así, nada más de pasada. No creas que nada más vas a ir con tu varita y a decir, Faraón, dice el Dios de Israel, el gran yo soy, que es el que libra al pueblo, y así siempre va a decir el Faraón, ¿está bueno Moisés? ¿Llevaste al pueblo? No, le dijo Dios a Moisés, pero recuerda esto, mas yo sé que el rey de Egipto no dejará ir, sino por mano fuerte. Como quien dice, va a llevar tiempo, va a haber un proceso para la libertad, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con la mano vacía, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, a los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. O sea que Dios ya le había dado la victoria a Moisés. Y ya estaba clarito todo lo que Moisés tenía que hacer. Estaba clarito todo. Solo para que Moisés dijera, muy bien Señor, heme aquí entonces y envíame a mí. Aquí estoy Señor, vámonos pues. Aquí estoy Padre, voy a hacer su voluntad entonces. Si usted hubiera estado en los pies de Moisés, usted hubiera ido así de simple al oír esas palabras. ¿Verdad que no? ¿Por qué razón? Porque, sí, imagínense, Moisés era hebreo, pero toda su educación, toda su religión era egipcia. Y estaba en Madián, por así decirlo, a causa de la familia. Probablemente había oído de Dios, pero no había conocido ni visto a ese Dios. Imagínense, Moisés estaba como que dice, ¿será que esta visión que estoy oyendo y viendo con mis ojos es real? ¿O nada más es un cuento? ¿Será que ese Dios existe? ¿O nada más es una superstición mía? ¿Será que ese Dios va a estar conmigo como dice? ¿O nada más está mintiendo? Y miren qué tremendo. A Dios no se le duda, diga. A Dios no se le duda. Dios no se duda. ¿Y qué pasó? Moisés, en vez de decir amén Señor, no. Entonces Moisés respondió diciendo, aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Ahora le pregunto a usted, ¿qué es lo que tiene usted en sus piernas? Santo Rey. ¿Qué es lo que tiene usted en sus piernas? Santo Dios. Dígamelo. ¿Qué es lo que tiene usted en sus piernas? Manuel. Aleluya. No, hombre, levántelo. ¿Qué es lo que tiene usted en sus piernas? Vive Dios. Esto, miren. Aleluya. Es la herramienta de todos los días. Amén, amén. Este es el implemento que todos los días tenemos que usarlo día a día. ¿Por qué razón? Porque este manual de vida es el que va a hacer que usted y yo seamos exitosos. La vara no tenía poder, era Dios el que le daba poder a la vara para que se transformara. ¿Por qué transformada? Porque le dijo Dios en el verso 3, Él le dijo, échala a la tierra, y Él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Aleluya. Por eso crean que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¡Vive Dios! ¡Qué tremendo! Primer señal, primer milagro de Dios en manos de Moisés. Y también que presenció Moisés. Aleluya. Bueno, hermano, estaba Moisés y echó la vara en el suelo. Cuando la echó, automáticamente la vara se transformó y literalmente era una culebra, era una serpiente, y Moisés huía de ella. ¿Por qué razón? Porque sabía que no era cualquier animalito. Él sabía que no era una oveja para que estuviera ahí acariciándola, para que estuviera ahí cuidándola, para que estuviera ahí tocándola. No, era un animal venenoso.
y huía de ella. Dios, Y aleluya. le dijo Dios entonces, toma por la cola. Pero dijo Moisés, ¿está loco mi señor? ¿Qué le pasa? ¿No sabe usted que a una serpiente nunca le puede agarrar la cola? ¿No sabe usted que a una serpiente nunca se le puede tomar por detrás porque fácilmente le va a picar a uno? Pero le dijo Dios a Moisés, no, te estoy diciendo que la tomes por la cabeza, tómala por la cola. Y ahí estaba Moisés con miedo, tambaleando. Sea que la agarre o no la agarre, sea que me va a hacer algo, me va a picar, me va a hacer mal de algo ahí. ¿Y qué pasó? Dios se lo había dicho, ¿por qué estaba dudando entonces? Si Dios lo dice, no hay que dudar, diga. Si Dios lo dice, no hay que dudar. Y cuando la agarró con miedo, la serpiente se volvió a su estado original, Amén. de una vara. Miren qué tremendo. Ahora bien, actualmente hay cosas que usted y yo tenemos que aprender en el Evangelio. Así es, aleluya. ¿Cómo así, hermano? Lo que Dios pide muchas veces es contrario a lo que uno está haciendo o a lo que uno quisiera hacer. Amén. Uno tiene la percepción de hacerlo de una forma, pero Dios tiene su propia percepción. Santo Jehová. Dios sabe cómo es lo mejor para nosotros. Dios sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Y cuando Él dice, así se hace y punto, no hay que decirle, Señor, no. Si Dios dice, así se hace, así se hace. Aleluya. ¿Por qué razón? Porque ¿quién manda? Dios. ¿Mandará Dios Amén. o mandará el barrito? Manda Dios. ¿Sí? Imagínense, Moisés le estaba revelando a Dios. Amén, amén. No lo quería hacer, pero le dijo Dios, levántala, hombre. Y le Aleluya. levantó. Pero todavía estaba ahí con duda Moisés y le dijo, además Jehová, verso 6, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Amén. Miren, es tremendo. Y dice el 8, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarán de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomará del río y serán sangre en la tierra. Mira qué tremendo. ¿Cuánta señal de Dios? ¿Y será que aún así Moisés estaba ya convencido? ¿Será que así Moisés le dijo, amén, Señor, ahora sí estoy seguro ya, hoy sí me voy? No. Amén. Seguía el muchacho todavía ahí, el muchacho de 40 años, el cuarentón. Santo Le Rey. dijo Moisés a Jehová, ay Señor, ¿qué más le puedo decir? Nunca has sido hombre de fácil palabra, Ay, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, pues porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová. Bien, tremendo. Va a sacarle excusas, estaba. Aleluya. Imagínense, si era torpe en la lengua, tanto para el habla, como fue entonces que él estaba hablando con Dios. Santo Rey. Era excusa de Moisés. Amén. Si Moisés era torpe para hablar, ¿cómo es entonces que no lo fue así en su juventud y en su visita ahí en Madián? Aleluya. Porque en la Biblia tuvieron que haber puesto. Amén. Fue excusa de Moisés. Según algunos. Y pueden haber dos versiones. Así es. Puede ser que Moisés se le trababa la lengua, era tartamudo, literalmente no podía hablar bien, o él se refería a que él hablaba bien el egipcio, pero no el hebreo. Así es. Y por eso él decía, Señor, yo soy torpe para el habla porque yo, aunque nací, aunque tengo mi raíz hebrea, pero yo recibí el idioma y el lenguaje egipcio. Amén. Entonces se me dificulta hablar. ¿Y qué pasó? Santo Dios. Le dijo Dios a Moisés, este muchacho quiere que yo le haga algo. Ay, aleluya. Verso 11. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O Aleluya. quién hizo el escudo de acción? Al que ve y al ciego,
no soy yo Jehová. Amén. Verso 12. Ahora pues, ven, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Amén. Bien, qué tremendo. Aleluya. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Está bueno, muchacho. Dios sabe que hay alguien todavía que haga el trabajo en vez de usted, así que siga con las ovejas, Moisés, siga pastoreando, pues ya no lo voy a molestar. Dios me lo bendiga. Y hasta ahí llegó la conversación de la salsa. No. Le dijo Dios a Moisés, ¿quién dio la boca al hombre? Aquí nos está hablando con un Diosito que no tiene vida, con un Diosito que tiene ojos pero no ve, oídos y no oye, boca pero no habla, manos pero no palpan, pies pero no anda. Aquí no estás hablando con cualquier Diosito, aquí estás hablando con el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Aleluya. ¿Quién dio la boca al hombre? Aleluya. Mira que es tremendo. Y actualmente eso pasa hoy en día. Amén. Dios llama. ¿Y qué hace el cristiano? Dice, pero Señor, no estoy listo. Pero Señor, tengo miedo escénico. Ay, santo Pero Dios. Señor, ¿qué tal si meto la pata? O Señor, es que no quiero porque me da pena que me confunda. No. Aleluya. No hay que decir un no. Hay que, como dijo la hermana el día de ayer, hay que tirarnos al agua. Amén. Hay que atrevernos a hacer la voluntad del Señor. De Dios. ¿Sí? Hermano Emanuel, ¿usted creía o usted estaba pensando en venir a interceder una hora aquí en esta iglesia? Santo ¿Verdad Rey. que no? Pero, ¿cómo es entonces que usted ya ha desarrollado esa capacidad? Aleluya. Porque es Dios Amén. el que lo usa a uno. Es Dios el que lo ha usado a usted. Es Dios el que también puede usar al pueblo que está aquí presente. Es Dios el que también, gracias a Él y la gloria sea para Él, me ha usado a mí también, aunque no lo merezca. Amén. Dios tiene poder. Vive ¿Qué hay que Dios. hacer entonces, hermano? Solamente confiar en Él. No Aleluya. dudarla. No decir, tal vez mañana, Señor, más tarde, tal vez, Señor, hoy no estoy listo todavía. Hoy creo que no puedo, Señor, así que mejor elija a alguien más. No. Si Dios nos llama porque Él ve que sí podemos hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Solamente confiar en Él. Y el resto se encarga Dios. Así es. El resto se encarga Dios, digan. Del resto se encarga Dios. Verso 13. Y aún así, mire qué tremendo. Seguía Moisés. Y él dijo, ay Señor, envíate luego por medio del que debes enviar. En esta otra versión, aquí la TLA dice, Señor, envía mejor a otra persona. Así le dijo Moisés aquí en esta versión. Mejor la leo aquí de una vez. Santo Dios y hermanito, yo voy a su tiempo. Mira qué tremendo. Cada hermano. Mira qué tremendo lo que le dijo Moisés a Dios. Cristo. Capítulo 4, verso 13. Pero Moisés dijo, Dios mío, te ruego que envíes a otra persona. Entonces Dios se enojó contra Moisés y le dijo, pues ahí tienes a tu hermano Aarón, el sacerdote de la tribu de Leví. Aarón habla muy bien y sabe convencer a la gente. Además ya ha salido a tu encuentro y se negará de verte. Tú dile a Aarón todo lo que te he mandado decir para que él se lo diga al pueblo por ti. De ese modo Aarón hablará en tu lugar, así como tú hablas en lugar mío. Aleluya. Yo por mi parte les ayudaré a hablar y les enseñaré lo que deben hacer. Anda, toma la vaga y haz con ella lo que te he ordenado hacer. Moisés volvió entonces a donde estaba su suegro Jetro y le dijo, déjame regresar a Egipto. Y fue de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Cristo. Amén. El suegro no se negó. El suegro no le dijo que no. Amén. El suegro no se rehusó. Aleluya. Imagínense, si se iba Moisés, se debía ir también la esposa o no. Amén. Tenía que ir la esposa. Y la esposa era la hija de Jesús. Amén. Mira qué tremendo, porque
Si no hubiera sido de Dios, el suegro no hubiera dejado ir. Aleluya. Pero que dijo el suegro, le dijo, vaya tranquilo. Aleluya. Sin pena, hijo mío. Espero que te vaya bien y se caiga. Él de Dios diga. Él de Dios. Él de Dios. Si usted y yo estamos aquí en este lugar, no es casualidad, no es Aleluya. suerte, es plan de Dios. Diga. Amén. El plan de Dios. Si todo salió como uno lo esperaba, o inclusive como uno no lo esperaba, es plan de Dios. Ahí fue Dios quien se metió. Por tanto, las excusas no sirven, diga. Las excusas no sirven. Por tanto, ¿cuál es el tema? Los líderes que Dios está buscando. Los líderes que el Señor está buscando. Ahora bien, este tema también surgió por algo. Alguien que me busque, primera de Pedro 2:9. Gloria a Cristo. Vive Primera de Dios. Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que conocéis las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ustedes también somos líderes, ¿sabía eso? Amén. Ustedes también somos líderes. Existen líderes aquí en la iglesia. Amén. Está el principal, que es nuestra hermana pastora, Aleluya. y el hermano pastor también. Bueno, el principal es Dios, Amén. Aleluya. pero físicamente la hermana. Pero también existen otros cargos aquí, ustedes ya saben, la directiva. Amén. Pero también hay líder en el hogar, Aleluya. que son las cabezas de la familia. Amén. Son los hombres, los esposos. Pero también, aunque aquí no haya esposos, aunque aquí no haya hombres mayores, aunque aquí no haya ya hombres con familia, ustedes y yo también somos líderes. ¿Cómo así, hermano? De nuestra vida. Amén. Dios nos dejó una herencia dentro de nosotros. Aleluya. Dentro de 120 millones de espermatozoides, usted y yo fuimos los privilegiados de estar aquí en la tierra de los vivientes. Amén. Usted y yo fuimos los privilegiados de estar aquí en la tierra de los humanos. ¿Y por qué creen que estamos vivos? Porque Dios quiere usarnos de manera poderosa. Por tanto, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué razón? Porque fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo. Aleluya. Somos comprados con Él. Y alguien más que me busque, aparte del hermano, el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16, con esta acabo. Aleluya. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que traigáis vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Entonces, ¿quién nos llamó a nosotros? Dios. Fue Dios, Amén. pero por medio de Cristo. Aleluya. A Moisés, ¿quién lo llamó? Dios. A usted y a mí, ¿quién nos ha llamado? Dios. Dios también. ¿Por qué? Porque el Dios de ayer, el Aleluya. Dios de Moisés, es el mismo Dios de hoy. Y se va siguiendo el mismo Dios de siempre. Por tanto, Dios nos ha llamado, es para que usted y yo le sirvamos con fidelidad, es para que usted y yo demos fruto, no solo para que vengamos aquí a llenar un espacio, como decimos al chapín, a calentar una silla, no, es para que también usted y yo seamos de utilidad en su obra. Aleluya. ¿Sí? No nos quedamos en la silla, Amén. hay que aprender a servir. Un líder también es alguien que sirve. ¿Sabe Así usted es. eso? Aleluya. ¿Por qué? Porque un líder es aquel que, como tiene a cargo un grupo de personas, esa persona que es el líder era encargada de vigilar, de ayudar, de motivar y de guiar al grupo que tiene a cargo. Amén. Ahora bien, usted y yo no somos líderes de familias. Bueno, aquí hay líderes de familias, Amén. pero no todos somos líderes de familias, Aleluya. pero todos tenemos un alma aquí adentro Aleluya. y tenemos cierta autoridad para decirle sí a lo bueno y no a lo malo. Amén.
tenemos cierta autoridad de parte de Dios para poder contraatacar las tinieblas. Aleluya. Y poder guiar nuestra vida a la patria celestial. Amén. ¿Por qué? Porque esta alma no tiene precio terrenal. Aleluya. Esta alma vale demasiado. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Seamos buenos líderes. Si Dios nos pide algo, si Dios nos demanda algo, no le pongamos excusas. Amén. Aunque parezca imposible, aunque parezca difícil para nuestra perspectiva, para Dios es posible. Por tanto, ¿qué aprendimos hoy? Cuando Dios llama, Él capacita. Así Y es. cuando Él capacita, Él va a respaldar. ¿Por qué razón? Porque Dios respaldó a Moisés, Dios lo respaldó. Imagínense, y le voy a traer una entradita para la predicación de mañana. Y una vez. Jehová. Dice la Biblia que Dios inclusive usó a Aarón. Aarón también hizo milagros con la vaga. Aleluya. Y la vaga de Aarón floreció. Amén. Aarón también habló de parte de Dios. Pero ¿qué pasó? El orgullo se le metió a Aarón. Santo Dios. ¿Por qué le digo que el orgullo se le metió a Aarón? Porque como él vio que Dios lo usó, él dijo, ¿está bien? Dios me usó, estoy parafraseando. Dios me usó. Ay Dios. ¿Me han visto con qué autoridad le hablé al faraón? Santo Rey. ¿Me han visto con qué autoridad hice este milagro? Aleluya. Y a causa de ese orgullo, Aarón se convirtió en un líder asolapador. Santo Pero Dios. eso va a ser la predicación. En cambio, ese hermano Moisés, en cambio, ese muchachito hizo un milagro de Dios. En cambio, ese hombre que estaba poniendo excusas, ese hombre que quería ser reemplazado, ese fue el libertador del pueblo de Israel. Y ese fue el hombre más manso de aquel entonces y fue el que guió al pueblo a la tierra prometida. Y si eso hizo Dios con esos hombres, ¿qué no va a hacer Dios con usted y conmigo? Dios puede hacer muchas cosas con nosotros. Solamente confiemos en Él y dejemos que Él obre en nuestra vida, porque de su mano nada se pierde. Póngase de pie. Vamos a terminar este culto. Bueno, no sé si fui yo, pero no sentí el tiempo esta vez. No sé si otra vez se sintió sin tiempo, Santo Rey. pero no lo sentí hoy. Vamos a hacer oración por las almas. ¿Hay algún hermano conectado, algún amigo que quiera convertirse al Señor por primera vez? Dígale al Señor conmigo en esta hermosa hora, con confianza. Amado Dios, en esta hora reconozco, mi Señor, que soy un pecador, pero hoy me humillo a tu presencia a pedir perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre, mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, Padre, con el Espíritu Santo para que sea tu Hijo y dame poder para vencer y así hacer tu voluntad. Y gracias, Señor, por salvarme y perdonarme. Hay un hermano, alguien conectado que se descarrió, que hoy quiere volver a los pasos del Señor. Hoy quiere servir al Señor con amor, con fe. Le bendiga con esta oración, con confianza. Dígale al Padre, Señor Jesús, en esta hora reconozco que te he fallado, que te he ofendido conscientemente. He puesto excusas para servirte, Señor, pero hoy vengo a tu presencia a pedir perdón por mis pecados. Vuelve a limpiar mis pecados con tu sangre. Vuelve a escribir mi nombre en el libro de la vida. Vuelve a sellarme, Padre, con el Espíritu Santo para que sea yo una vez más tu Hijo, y vuelve a darme poder para vencer y no seguir en pecado. Y gracias, Señor, por salvarme y perdonarme. Dios amado, Dios de los cielos, en esta noche, mi Rey, Gracias, Jehová, bendito. te damos gracias, Padre, primeramente por tu palabra. Oh, como dijo el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, tú tienes palabra de salvación, esa palabra que sustenta, esa palabra que motiva, esa palabra que consuela, que redarguye nuestra vida y que nos enseña cada día a hacer tu voluntad. Hoy nos humillamos ante ti, mi Señor, a pedir que seas tú ayudando a tu pueblo. Ayuda a tu iglesia, mi Rey. Ayuda a cada hermano, ayuda a cada hermana, Padre.
Queremos ser una iglesia que haga tu voluntad. Yo sé, Señor, que en esta congregación tenemos potencial para servirte. Solamente te pedimos, Señor, que nos des el poder para poder servirte y suerte utilidad en tu obra, mi Rey. No queremos poner excusas, Señor, como lo hizo Moisés. Ya sabemos, Padre, que somos un milagro de resurrección. Por tanto, somos nación santa, somos linaje escogido, fuimos escogidos por tu gracia. Por tanto, hoy, mi Rey, le pedimos con toda el alma que nos capacite. Queremos ser líderes conforme a su corazón. Queremos ser líderes que le amen, que le honren, que le obedezcan, que le agraden, mi Señor. Por tanto, hoy le pido que sea usted ayudándonos para que todo lo que usted nos pida lo hagamos, Señor, aunque cueste, aunque no sea fácil. Queremos hacer tu voluntad. Por tanto, hoy ponemos las manos, Padre, en la cabeza y en el corazón a pedirte que seas tú ministrando salud mental, salud emocional. Bendiga a tu pueblo, Padre, ese amor, oh, esa fe, esa paz, mi Rey. Bendiga a tu pueblo, Padre, ese gozo para poder hacer tu voluntad. No queremos, Señor, ser desagradables. Queremos vencer, Dios mío, todo pensamiento negativo. Queremos vencer, Padre, y reprender todo lo contrario tuyo, mi Rey. Por tanto, pelea por nosotros, Señor, y toma posesión de cada pensamiento de cada hermano, Señor. Nuevamente damos gracias, Padre, y a ese cansado de estar un día más reunidos en este lugar. Te pido, mi Dios, que des paz y bendición a cada hermano, a su casa, a su destino, mi Rey, y concedo vida mía para estar en la mañana temprano orando, Señor, estar en la tarde en tu presencia, en el evangelismo, Señor, y estar seguidamente, mi Rey, en el culto de la sociedad de caballeros, mi Señor. También queremos pedirte rápidamente, Padre, que seas tú llevando un paz de bendición a nuestros hermanos que van de camino al centro carcelario, mi Rey. Toma posesión de la visita que el día de mañana va a tener nuestra hermana, Padre. Sé tú respaldando esa visita, sé tú respaldando ese viaje, que haya victoria, que haya gloria para tu nombre, mi Rey. Por tanto, llévalos a ellos en paz y también lleva a mis hermanos en paz y bendición a su destino, Dios amado. Y permite, Padre, que hoy acabemos este día con gozo y agradándote a ti. Te damos gracias, Padre, sabiendo que tú nos oyes. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi iglesia, a su nombre, todo lo que respire. Amén. Gloria sea para el Señor, que ama despedidos, sin antes decir, mañana tenemos culto de caballeros, siempre todos están invitados, pero también ya saben, para los que van, hay evangelismo a las 3 de la tarde. Ahora sí, nos tenemos la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 4:7. También quedamos despedidos. Yo les diría cada uno por nombre. Mañana nos vemos en el culto de evangelismo.